Hay buena música. Buena música. Y sí, para saludarlos a todos y a todas, aquí en esta instancia que quisimos hacer como una invitación también para presentar ahí también a nuestra fundación, a Fundación Trisquele, Fundación para el Bienestar Socioemocional. Así que estamos súper contentos de poder recibirlos y recibirlas en esta instancia. Voy a poner aquí en grande la pantalla. Déjenme a ver por acá. No sé si se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Súper. Perfecto. Aquí Sí, parece estamos. animador de televisión. Gracias, Oscar, por el cumplido. Oye, nada, bueno, antes de presentar a nuestra invitada que va a facilitar el espacio de hoy día, quiero, bueno, para los que no nos conocen, ahí presentarnos. Mi nombre es Rodrigo Basaletti, como ahí bien dice, yo ahí les he estado mandando los links. Hemos estado ahí compartiendo también ahí en conjunto con algunos en otras instancias. Me acompaña también mi compañera Stephanie Oteiza hoy día, y ambos junto con Patricia González, una tercera compañera, formamos este proyecto que teníamos muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Ya hace algunos años estábamos trabajando juntos en una consultora, pero ahora dimos el paso a transformarnos en una fundación. Para poder llegar a más gente, poder transmitir esto que va del bienestar emocional. Somos unos convencidos que trabajando en el bienestar emocional se pueden mejorar y fortalecer muchísimas aristas de nuestra vida cotidiana, y especialmente en relación a los aprendizajes, a la formación integral, que es bueno, nuestro quehacer desde siempre, trabajar con las comunidades educativas, y desde ahí tocar temas como aprendizaje socioemocional, convivencia escolar, y bueno, salud mental escolar también. Hay muchas cosas más que les vamos a contar. Stephanie. Sí, darle las gracias a todos también, a todas por acompañarnos hoy día, y principalmente a Fabiola, que va a iniciar este ciclo de webinar Hablemos de Emociones en Momentos Difíciles, que nos va a permitir celebrar con ustedes este nuevo paso en la fundación. Así que estamos muy contentos, los invitamos a todos y a todas a conocer nuestro proyecto. Ahí después les compartiremos nuestras redes sociales. También esta charla va a quedar grabada para que puedan compartirla con otras personas que vayan a beneficiarse de escuchar lo que hoy día vamos a presentar. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenísimo, muchas gracias, Stephanie. Nada, bueno, yo creo que partamos, vamos ahí directo ahí al grano. Solamente contarles que, como bien decía Stephanie, vamos a tener nuestra charla, o sea, nuestro webinar grabado ahí en YouTube. Este va a ser el primero de distintas instancias que queremos también ofrecer como fundación para las distintas comunidades educativas. Vamos a trabajar hoy día con Fabiola Jadwe, que como yo ya les contaba ahí en la invitación, cuando les envié el link, ella es asesora, psicóloga educacional, infanto-juvenil, y trabaja específicamente en el tema también de sexualidad, educación sexual integral. Tiene mucha experiencia en el tema, y desde ahí, bueno, la invitación es que generemos un espacio de conversación. Ahí Fabiola nos va a compartir ahí algunos conceptos, ideas clave, para que podamos tener para poder conversar y poner ahí en la práctica nuestras inquietudes. Pueden por mientras también escribir en el chat. Yo voy a ir recopilando las inquietudes que puedan salir, y luego vamos a tener un espacio ahí de conversación con Fabiola, ¿vale? No sé si quedó todo claro, me expliqué bien. Ahí pónganme en el chat o pongan ahí un emoticón. Todo ahí. bien, Rodrigo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, todo Ya. bien. Súper, te doy el pase. Dale, Fabián. Bienvenida. Bien.
Para aprovechar bien el tiempo, vamos a empezar de inmediato. Yo les voy a compartir pantalla para que podamos comprender los mismos conceptos y entender las mismas situaciones y tener un alcance que sea en común para todos, ¿sí? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla. Ahí, Rodrigo, o alguien avíseme si se ve la pantalla. ¿Todo bien? Súper. Todo muy bien. Todo bien. Entonces, como bien dice el título de esta presentación, hoy día vamos a conversar sobre bullying homofóbico y transfóbico en el contexto escolar y las acciones desde una perspectiva desde los derechos humanos. ¿Por qué desde los derechos humanos? Porque las organizaciones ministeriales hace mucho tiempo ya están basándose en los enfoques de derecho y el enfoque de género. Entonces, nosotros tenemos que realizar nuestras acciones teniendo como médula central el enfoque de derecho y el enfoque de género, ¿sí? ¿Qué pasó? Se dejó de compartir la pantalla. Espérenme. Sí, puedes compartir ahí de nuevo. Hola. Igual yo estoy viendo tu pantalla. Perdón, me llamaron por teléfono y mi computador está como conectado con el celular. Ah, ya. Si me llaman de nuevo, los voy a matar. Esto es lo que tiene estar en Justo vivo. entró una llamada, nunca me llaman y justo entró una llamada ahora. Bien, Ya, no pasa nada. el alcance que yo les quería hacer con este título es que podamos también ir analizando los conceptos que estamos trabajando en educación. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de bullying homofóbico y transfóbico, estamos asumiendo que hay una fobia social a este grupo identitario. Lo que ahora se está hablando no es de transfobia ni de homofobia, sino de crímenes de odio, ¿ya? Porque las personas que tienen una conducta negativa o una valoración negativa de la homofobia, de la homosexualidad o la transexualidad, no quiere decir que sean enfermas. La fobia es una enfermedad, pero estas personas no es que estén enfermas, sino que tienen una conducta de rechazo hacia otras personas que son homosexuales o transexuales, ¿sí? Vamos entonces a continuar. Que se vea así. Bien. En la primera diapositiva que ustedes pueden ver, dice: niño de 12 años se suicida después de que le dijeran que iría al infierno por ser gay, afirman sus padres, y luego vemos una noticia que es del año 2019, que es de un niño que tuvo que retirarse de su colegio por sufrir reiterado bullying homofóbico. La homofobia y la transfobia es importante que sepamos que mata en el sentido de que tiene fuertes repercusiones sobre la identidad, tiene fuertes repercusiones sobre la salud mental de los estudiantes, la población LGBTIQ+, eso quiere decir L de lesbiana, G... ¡Oh, qué terrible! Me están llamando. ¿Aló? Sí, sabes que estoy en una charla en este momento, no te puedo llamar, no te puedo contestar ahora. Sí, me imagino, pero sabes que estoy en medio de una charla. Te llamo después, ya, gracias. Tranquila, pasan estas cosas en esta De nuevo. instancia. Entonces quedamos en que la homofobia y la transfobia tiene fuertes repercusiones sobre la salud mental de los estudiantes y las estudiantes. Son un motivo para que esta población L, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, asexuales, queers, etcétera, tengan una salud mental mucho más disminuida que la demás población. De hecho, Estudios de Todo Mejora, que es una de las fundaciones que trabaja con bullying homofóbico y transfóbico,
refieren que los intentos de suicidio se triplican en esta población. Por eso tenemos que tener especial ojo cuando trabajamos con ellos, y nuestra actitud debe ser, en principio, siempre de protección ante esta población de jóvenes y adolescentes, y niños incluso. Vamos a ver ahora ciertos marcos conceptuales para que estemos hablando de lo mismo. Van a ver que hay mucha lectura, pero esto es porque quiero que sepan cómo es la información desde lo que viene desde el Ministerio de Educación y desde la UNESCO, ¿sí? Es importante tener en consideración que todas las situaciones de transfobia u homofobia que suceden en los colegios tienen un marco educativo, y esto se inscribe en la Política Nacional de Convivencia Escolar. La política nacional refiere que la convivencia es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. Y hay 4 circulitos acá que nos recuerdan que la convivencia escolar se traduce en relaciones formales e informales, tiene que ver con modos de convivir y por lo tanto de promover y evitar ciertas acciones al interior de la institución. Desde la Política Nacional de la Convivencia Escolar, todos y todas somos sujetos de derecho, niños, niñas y adolescentes somos sujetos de derecho, por lo tanto, adultos que somos parte de la institución escolar, tenemos la responsabilidad y la obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los jóvenes y los niños y niñas. Y también la Política Nacional de Convivencia Escolar manifiesta que existen relaciones asimétricas al interior de los establecimientos. Eso quiere decir que estamos en constantes relaciones de poder. El ejercicio de poder de un docente sobre los estudiantes es mucho mayor que el ejercicio de poder que puede tener un estudiante por sobre otro estudiante. Sin embargo, hay varias condiciones que hacen en ocasiones que ciertos estudiantes ejerzan más poder sobre otros que son considerados más vulnerables. ¿Bien? Entonces, como primera parte de esta médula, desde donde vamos a comprender esta situación, lo primero es convivencia escolar. La convivencia escolar viene a proteger las relaciones interpersonales que se dan al interior del establecimiento, y vienen también a determinar qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable. Bien, como marco conceptual tenemos aquí 2 definiciones, uno es el bullying y otro es el acoso escolar. El acoso escolar, voy a leerlo, es toda acción u omisión constitutiva de agresión o hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medio de tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Esto es lo que dice la Ley de Violencia Escolar del 2011. Un tipo de acoso escolar es el bullying, y el bullying es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada en el tiempo, reiterada y a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eso es sobre todo lo que caracteriza al bullying, que es reiterado y a lo largo del tiempo, no es un evento, ¿ya? Todo Mejora, que es la institución que trabaja en Chile mucho con bullying, refiere que el bullying son actos agresivos, intencionados y repetitivos en el tiempo, apoyados por el silencio o la invisibilización de estos. Son actos que se caracterizan por una diferencia de poder entre el agresor y la víctima, dejando a la última en una situación de vulnerabilidad completa. ¿Sí? En esta definición se vuelve a reiterar de que son actos repetitivos en el tiempo, y es súper importante que le pongamos ojo cuando dice apoyados por el silencio o la invisibilización, porque como vamos a ver a continuación, el bullying homofóbico y transfóbico tiene una característica fundamental, y que tiende a ser invisible, porque desde ya la homosexualidad y la transexualidad resulta ser invisible para muchos adultos que trabajamos en educación, y no vemos el sufrimiento que está padeciendo ciertos estudiantes por el simple hecho de reconocerse
como gay, lesbianas, o bisexuales, o transexuales, o intersexuales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir directo a lo que se entiende como homo y transfobia, ¿ya? Que es el temor. Ojo, temor, muchos actos de violencia vienen asociados al temor que tienen en ciertos grupos, rechazo o aversión hacia las personas homosexuales, y o que no se comportan de acuerdo con los roles estereotipados de género. Ya sé lo que pasó. Ahí sí. Temor de género se expresa con frecuencia en actitudes estigmatizadoras o comportamiento discriminatorio hacia personas homosexuales, la homosexualidad y hacia la diversidad sexual en general. Entonces son actos, eso es súper importante que lo tengamos claro, son cosas que hacen y que dicen, el hablar y el decir también son actos, ¿sí? Porque impactan en la identidad de las personas. Y ahora vamos a ver lo que se entiende como acoso escolar y bullying homofóbico. Voy a leer la primera definición porque la segunda es muy larga, ¿sí? Pero quise que la tuvieran porque esta presentación va a estar grabada. Entonces, con tiempo, ustedes lean la segunda definición. El acoso escolar o bullying homofóbico es un tipo específico de violencia común en el contexto escolar que se dirige hacia personas de su orientación sexual y identidad de género percibida o real. ¿Sí? Son comportamientos violentos, donde se expone a estudiantes o estos estudiantes quedan expuestos repetidamente a la exclusión, el aislamiento, amenazas, insultos y agresiones. Bien, como les estaba contando, hay rasgos distintivos del bullying homofóbico y transfóbico. Ya les adelanté la invisibilidad, puesto que la diversidad sexual es casi invisible y por lo tanto la agresión a la misma también permanece inadvertida. Por eso los adultos somos quienes tenemos que estar súper atentos a esta población. Si yo sé que en mi curso o en mi colegio hay ciertos jóvenes o niños y niñas que se definen a sí mismos como homosexuales, lesbianas, gays, transexuales, que están, por ejemplo, en procesos de transición de género, como adulto tengo que ejercer estrategias directas para protegerlo y garantizar el desarrollo de su identidad escolar adentro de la institución educativa, ¿sí? Porque desde ya es invisible lo que ocurre. También los rasgos distintivos es que es una violencia estructural, dado que en ciertas culturas la homofobia es considerada una enfermedad y también se justifica, por lo tanto, que exista violencia hacia esta población. También, otro rasgo es que se habla del contagio del estigma. Eso quiere decir que cualquiera que se aproxime a una persona que es agredida va a ser susceptible a sufrir la misma discriminación. Entonces, las personas que saltan en defensa de estos estudiantes suelen ser, dicen, uy, entonces tú también soy gay, ay, y ahí empiezan las bromas. Por lo tanto, muchos pares se restan de apoyar a estos estudiantes porque saben que en palabras vulgares también los van a subir a la pelota y los van a seguir molestando, ¿sí? También es un continuo de la exclusión. La discriminación, el acoso y la exclusión se extiende a todos los ámbitos de la vida y no se limita a las aulas. ¿Qué quiere decir que no se limita a las aulas? Dado que la identidad de género y la identidad sexual y la orientación sexual son parte constitutiva de la identidad, que a mí me molesten por ser quien soy, se extiende hacia todos mis ámbitos de desarrollo, porque están haciendo algo sobre lo que yo soy, no sobre lo que yo tengo o sobre lo que yo hice. No es lo mismo que me molesten porque me caí en el patio y di un tropezón muy chistoso, a que me molesten porque soy gay, ¿sí? Ahí me están molestando por lo que yo soy. También un rasgo distintivo es el desempoderamiento. La persona agredida reconoce el atropello, pero se paraliza, dado que piensa que cualquier acto en defensa o denuncia puede exacerbar la homofobia. Y eso es muy cierto. Muchos estudiantes guardan silencio para que no los sigan molestando más. Y finalmente tenemos como rasgo distintivo la propagación de la injuria, donde el insulto por la orientación sexual está presente permanentemente y se cierran las personas. Vamos a seguir. También estábamos viendo que había un marco educacional.
que tiene que ver con la Política Nacional de Convivencia Escolar. Ahora también tenemos un marco legal, ¿sí? Son 2 leyes que están a favor y que protegen a jóvenes al interior del establecimiento. Uno es la ley antidiscriminación, más conocida como la ley Zamudio, ¿sí? Que es la ley que instaura un mecanismo judicial que permite restablecer eficazmente el imperio de derecho toda vez que se comete un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionarias en caso de un acto de este tipo. Para efectos del colegio, esto quiere decir que tienen que haber protocolos y acciones determinadas que estén orientados a restablecer eficazmente el imperio del sujeto de derecho de los estudiantes. Y tienen que ser acciones específicas, donde se garantice y se proteja los derechos humanos y sobre todo la identidad y la integridad de estas personas. ¿Voy muy rápido o va todo bien? Vas bien, o sea, Ya. a mí parece. Muchas gracias. Súper bien. Y como otro respaldo que tenemos desde el marco legal es la ley de violencia escolar. Esta ley define el acoso escolar, manifiesta que la violencia puede ser por cualquier medio, por ejemplo el ciberacoso también, el ciberespacio, considera la actuación de estudiantes y adultos. Todos y todas los actores educativos somos responsables de prevenir situaciones de acoso o violencia y promover climas de buen trato. Ojo aquí cuando dice que todos y todas, porque muchas veces los adultos de las instituciones educativas sabemos lo que está pasando y no hacemos nada. Cuando no hacemos nada estamos siendo cómplices de una vulneración de derecho. Ustedes y nosotros en realidad, todos los que trabajamos en educación y también en salud, tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas. Si no, y sobre todo si estamos trabajando en una institución pública, estamos violando los derechos humanos de las personas. Entonces, si sabemos de algo, tenemos que hacer algo para detener, ¿sí? Y también la ley de violencia escolar exige que la presencia de instrumentos y procedimientos educativos. Otro ámbito que tenemos es la perspectiva de los derechos humanos. El bullying homofóbico es una problemática de convivencia escolar que tiene un impacto al interior del ambiente educativo como afuera del ambiente educativo. Cuando hay actos de discriminación, que es toda distinción, exclusión o restricción, en este caso que pasaba por el sexo o preferencias sexuales, ¿sí?, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de derecho y la igualdad real de oportunidades. Cuando existen actos de discriminación, nosotros violamos los derechos humanos y violamos los derechos de los niños y las niñas. Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos violando? El principio de igualdad y no discriminación, que ese es el derecho humano que está fundamentado en el bullying, o sea, que protege el bullying homofóbico, ¿ya? Y que está articulado también. Pero no solo estamos tratando con la ley de con el principio de igualdad y no discriminación, sino que también estamos violando ciertos derechos humanos, ¿sí? Que yo aquí lo quise mencionar para que noten que no es 1 ni 2, son 4. Son 4 los artículos que tienen relación con la conducta discriminatoria al interior del establecimiento, ¿ya? El artículo 1, que es el más básico, tiene que ver con la integridad y la dignidad de las personas. Cuando yo soy testigo de que alguien está discriminando al interior del establecimiento a una persona, estoy violando 4 artículos declarados desde la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Y también se están violentando los derechos del niño y la niña, sobre todo el derecho a la protección frente al abuso y la no discriminación. Particularmente, los derechos del niño y la niña manifiestan que los niños y niñas no pueden ser discriminados por el hecho de ser distintos a los demás, y también tienen derecho a tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o dañen. ¿Y a quién van a recurrir en caso de que los maltraten o dañen? A los adultos. Por lo tanto, nosotros como adultos tenemos que tener sumamente claro que somos quienes tenemos que proteger. No son los compañeros ni las compañeras de ellos, no son sus pares, somos los adultos, ¿sí? Sobre todo esta charla, disculpen que sea tan enfática en
en el rol que tenemos nosotros desde la educación, pero es que es la única manera en que nosotros podamos entender que muchas veces está en nuestras manos el proteger a una posible víctima de acoso escolar por su orientación sexual o por su género, ¿sí? Porque los jóvenes y los niños están en desarrollo, entonces ellos muchas veces empiezan a repetir bromas, pero no saben el daño que le están haciendo a la persona. Nosotros como adultos que vemos la situación, sí podemos proyectar el daño, y sobre todo si sabemos que en esta población se triplica la posibilidad del suicidio. ¿Cómo no voy a hacer algo? Me pregunto yo, ¿sí? Las repercusiones que tienen en los jóvenes y jóvenes que pertenecen a la población LGBTIQA+, ¿sí? Tienen sobre todo repercusión en 3 ámbitos. En el rendimiento y el éxito académico, porque ningún niño o niña joven que esté bajo situaciones de acoso escolar o bullying va a rendir bien, ¿sí? Va a tener también repercusiones en su salud mental. Fundamentalmente se observa que hay sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, y esas son las principales sintomatologías. Y también otra repercusión es la deserción escolar, o bien el ausentismo escolar. ¿Qué podemos hacer nosotros como intervención? ¿Cómo podemos intervenir? Considerando todo este marco conceptual, legal, y que se enfoca desde el enfoque de los derechos, desde el enfoque de derechos humanos. Nuestras acciones tienen que estar dirigidos a todas y a todos los actores escolares. No basta con que yo trabaje solamente con el grupo de pares. Es importante que también trabaje con docentes, con asistentes de la educación, con directivos, eso quiere decir con toda la comunidad educativa, ¿sí? Donde nosotros podamos revisar qué acciones de reproducción hay desde nuestro proyecto educativo, por ejemplo, cómo tendemos a reproducir discriminaciones de género. Por ejemplo, si dice que las mujeres tienen el derecho o la posibilidad de asistir con aros y los hombres no. Ahí hay una discriminación. Entonces es importante que revisemos los instrumentos que estamos utilizando al interior del colegio para regular la conducta o el comportamiento de los estudiantes, ¿sí? Y al mismo tiempo proponer acciones de erradicación. Por ejemplo, el 19 de abril, que es el Día sobre la Convivencia Escolar, nosotros podemos hacer acciones específicas donde se erradiquen y se manifiesten acciones específicas hacia esta población. Por ejemplo, una foto y decir todas las consecuencias negativas que puede tener sobre una persona que exista un bullying homofóbico. Podemos hacer un tríptico, no solo para que lo lean los estudiantes, sino también para que cuando pasen los docentes también lo vean. Y pueden ser acciones que pueden surgir desde los estudiantes también, una actividad como en orientación, en grupo curso. ¿Qué entendemos por estos conceptos? ¿Tenemos algún compañero o compañera o algún conocido que haya sufrido o haya padecido algún tipo de maltrato? ¿Qué te pasó a ti con eso? Y si hacemos algo artístico para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Y también las intervenciones no tienen que estar solamente dirigidas a la persona que está siendo agredida, sino también a quienes agreden, a los testigos que están que observan esta situación, y también a las personas que son indiferentes, porque estas personas que son indiferentes a futuro también van a encontrarse con posibles situaciones de discriminación, ¿sí? Entonces toda la comunidad educativa tiene que estar involucrada en las acciones que yo realice para prevenir el bullying homofóbico y transfóbico y para proteger y garantizar los derechos de los jóvenes. Desde Todo Mejora, y en general desde UNESCO y la bibliografía que se ha desarrollado, se manifiesta que una de las posibilidades para poder trabajar e intervenir en los espacios educativos es formar lo que se dice un espacio seguro. Y uno puede identificar este espacio seguro, por ejemplo, poniéndose una chapita, o poniendo este arco iris en una oficina, o poniendo
ciertas señales que digan, tú puedes confiar en mí. Los estudiantes muchas veces identifican a adultos significativos con quienes pueden hablar de estos temas y tratar de disminuir el sufrimiento que pueden estar padeciendo, ¿sí? Generalmente estos niños y jóvenes y jóvenes sienten un aislamiento muy profundo y no saben qué hacer. E internamente esto les produce un agotamiento, porque están como en un círculo vicioso de acoso y maltrato escolar, donde no pueden salir y donde sienten que si dicen algo va a ser peor. Por lo tanto, como ven en la figura, se preguntan cómo salir de esto, y una de las situaciones que tienden a realizar es un acto de suicidio o conductas autoagresivas. Eso quiere decir que se empiezan a cortar, que empiezan a hacerse llagas o se queman con fuego para poder sentir de una manera distinta, ¿sí? Tienen una visión sombría del futuro y no se sienten cómodos o a gustos con los mandatos de felicidad que hay, porque los mandatos de felicidad están asociados mucho a lo heteronormado. Si uno piensa así como qué es ser feliz, se imagina la familia perfecta, heterosexual, con 2 hijos, una pareja de niña, un niño y un perro. Todavía ese es un mandato de felicidad, porque si uno pone felicidad en Google, una de las imágenes que sale es esa. Hagan esa tarea. Coloquen esa palabra en Google y coloquen imágenes y les va a aparecer esa escena, ¿ya? Entonces, yo, ¿cómo me tengo que constituir como un aliado para estos jóvenes? Para que este sufrimiento disminuya, tengo que constituirme como una persona significativa. ¿Y cómo también logro ser una persona significativa cuando salgo en defensa de estos estudiantes? Cuando hablo y cuando me informo sobre el tema, cuando me están conversando sobre lo que les pasa y le digo, ah, sí, yo también he leído sobre eso. ¿Me puedes contar un poco más de qué se trata? ¿Me puedes dar algún texto para leer? Y si me explicas tú cómo te estás sintiendo, ¿y qué significa LGBTQ+, y todas esas cosas que hablan? Desde esas preguntas ingenuas, uno puede estar al lado de los estudiantes. Y sobre todo, si nosotros ya estamos informados o informadas, si hicimos un curso sobre educación sexual integral como docentes, súper importante que lo llevemos a nuestras planificaciones. La evaluación docente, en el apartado de, ¿cómo es que se llama? En la entrevista que le hace el evaluador PAR a los docentes, una de las preguntas tiene relación con la identidad de género, cómo los docentes protegen y tratan los estereotipos de género en sus planificaciones. Y es súper importante que nosotros tengamos claro que si nosotros hacemos actividades dentro de nuestra asignatura que estén dirigidas a visibilizar este tema, eso va a ir, pero le va a servir mucho a muchos estudiantes. Podemos hacer acciones desde biología, podemos hacer acciones desde lenguaje, leamos ciertas noticias con una temática fundamental y discutamos sobre esos temas, ¿sí? Por tomar algunos ejemplos, también lo podemos hacer en educación física, que educación física tiene en términos curriculares muchos espacios para que nosotros podamos trabajar todo lo que tiene relación con el cuerpo, con los límites personales, con cómo defenderse. Pero lo primero y fundamental que nosotros tenemos que hacer al interior de los colegios, y que es la intervención más significativa que podemos hacer frente a un estudiante, es decir, para. Conmigo acá al frente tú no molestas a nadie. Esto suena como muy fuerte de mi parte. Obviamente ustedes porque ustedes son docentes, no lo van a tratar así con sus estudiantes. Lo ideal es que lo trabajen de una manera mucho más dulce, mucho más asertiva, ¿sí? Pero aquí por eso sale grande y muy grande la palabra stop. Paremos, detengamos esta situación y posteriormente protejamos. También
escuchemos activamente a estos estudiantes, utilicemos un lenguaje inclusivo, constituyámonos como adultos significativos, hagamos contención emocional. Todos los adultos que estamos trabajando en educación somos capaces de contener emocionalmente. Es un mito de que no lo podemos hacer. Podemos estar ahí, podemos escuchar, podemos dar un apoyo, podemos decirle, cuenta conmigo, ¿sí? Y súper importante también que podamos evaluar el posible riesgo suicida que puede existir. Existe un mito que si nosotros hablamos de suicidio en el colegio, quiere decir que los estudiantes lo van a hacer. Y eso es un mito porque no sucede así. Si yo le pregunto directamente a un estudiante que estoy viendo que está muy deprimido, que no le quiere contar a su familia, porque su familia no sabe, que no tiene redes, y que la única persona que sabe, o una de las pocas personas que sabe son ustedes, es súper importante que evalúen el riesgo suicida, porque hay muchos factores de riesgo en ese estudiante. Pertenece a una población que es discriminada, no le quiere contar a su familia que es la principal red de apoyo, el grupo de pares lo está molestando y tal vez tiene un grupo reducido de pares muy pequeños que los está apoyando, y contó con ustedes. Entonces yo le tengo que preguntar de manera directa, sin miedo, ¿tú por casualidad has pensado en quitarte la vida? O también le puedo preguntar, ¿has pensado en que te quieres morir o dormir y no querer despertarte? Y si esa persona me dice que sí, ¿qué hago yo? Derivo. ¿A quién derivo? A la psicóloga o el psicólogo del establecimiento, a la persona que trabaja como coordinador de convivencia escolar, ¿sí? Al orientador u orientadora. Eso quiere decir a los equipos de apoyo que existen en los establecimientos. Y desde ahí hacer una derivación a redes tales como Todo Mejora, a un CESFAM, a una urgencia si el riesgo suicida es muy alto, ¿sí? Y seguir haciendo el seguimiento. Tienen que decirle a los estudiantes, hay cosas tuyas que yo voy a tener que contar, pero no voy a contar tu intimidad, ¿sí? Estoy justita en el tiempo y esta es la última presentación. Así que discúlpenlo rápido, pero ahora vamos con las consultas, las preguntas, los comentarios, las dudas, las inquietudes. Sí, agradecerte la claridad, Fabiola. Creo que, al menos por mi parte, remarcar esto que señalabas al final, en el sentido del seguimiento, la importancia del seguimiento diario. Nosotros que trabajamos en temas de prevención de violencia en general, hay distintas formas y distinta intensidad de abordar una problemática. Cuando la problemática tiene un riesgo tan alto como la posibilidad de suicidio, claro, no puedo esperar un mes para hacer un contacto, un vínculo, una pregunta de cómo estás. Tiene que ser todos los días ese monitoreo. Entonces, en ese sentido, importante también ahí lo que podemos hacer, y algo que a mí me llamó la atención, es esto de los símbolos, como cuando tú señalabas del arco iris, como también... El espacio seguro. Pero la importancia también de lo simbólico como una señal, como un emisor de mensaje. Mira, aquí en el chat te hacen distintas preguntas. Marcia Pérez comenta qué instrumentos existen. No sé si, Marcia, te referías a las estrategias, si ha abordado un poco tu pregunta, Fabiola. ¿Puedes activar tu micrófono o nos puedes contar ahí en el chat? Marcia. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hola. Me refería cuando se estaba hablando de violencia escolar. Ahí hablaban que tenían que existir unos instrumentos. Entonces, para tener mayor seguridad, ¿qué instrumentos existen? Pero como instrumentos de diagnóstico. Claro. Vale. No sé si, Fabiola, tienes, o sea, conocimientos de instrumentos específicamente de bullying homofóbico. En este momento yo lo desconozco, porque yo ahí estaba haciendo alusión de que los instrumentos que tenemos desde educación son, por ejemplo, el proyecto educativo institucional,
¿cómo se llama, Rodrigo, si me puedes ayudar? El reglamento de convivencia. El reglamento de convivencia. Bueno, el PME también, ¿no es cierto? Ahí también. El reglamento interno. El reglamento Ujú. interno, que esté ahí definido lo que se va a permitir y no se va a permitir en esta institución. A eso yo me refería, a los instrumentos de gestión con los cuales contamos para proteger los derechos de los estudiantes. Igual, de todas maneras, Marcia, ¿existen alguna encuestas, instrumentos que tienen que ver con detección de violencia escolar? Y en general las encuestas tienen un apartado específico en relación a bullying homofóbico. Algo súper interesante con respecto a este tema, y por eso quisimos también como equipo partir por acá, es que hay evidencia que la intervención en bullying homofóbico impacta en todos los tipos de bullying. Y eso no es menor. O sea, cuando hablamos de cómo abordar prevención, o cómo intervenir situaciones de violencia, desde la escuela, no estamos hablando de la escuela como una institución judicial, de salud, no. O sea, aquí estamos hablando de una temática social, y la escuela, la intervención que propone, es una intervención formativa, porque eso es lo que hace la escuela. Entonces, desde ahí, es importante como entender que claro, ¿cómo intervenimos? Formando en empatía, habilidades socioemocionales. Y eso es súper central. Entonces, desde ahí también, claro, suena y resuena, perdón, la evidencia que hay de, efectivamente, si se trabaja, por ejemplo, en este tema, hay impacto en otros tipos de violencia, porque fundamentalmente lo que se está trabajando es empatía, el fortalecimiento de la empatía. Entonces, eso también como para ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Marcia. Mira, Loreto también, Fabiola, te hace una consulta aquí en el chat. Dice que ella trabaja en una escuela de enseñanza básica en Chiloé. Una de las cosas que se cuestiona cuando un niño o niña refiere que se identifican con un género binario y un género o un género que es opuesto a su sexo, es que temen poder reforzar una idea que puede cambiar en un futuro, pues está la concepción de que entre edades de 10 a 13 años los jóvenes están en una búsqueda de identidad. Me gustaría saber qué opinas sobre una perspectiva, desde una perspectiva de derecho, o sobre una perspectiva de derecho. Exacto. Sí, bueno, está lamentablemente la ley está desde los 14 años en adelante, porque también dentro de la ley se piensa lo mismo que tú comentas, que todavía están desarrollando su identidad. Sin embargo, hay mucha evidencia de que niños y niñas desde pequeñitos empiezan a sentir que están viviendo en otro cuerpo, que su cuerpo no les pertenece, y ahí no los están considerando como sujetos de derecho. Desde mi punto de vista, esto debiese ser de más pequeños, porque se les puede también, en esta transición se puede detener el desarrollo en las acciones que se hacen para, si es que el joven o la niña quiere transitar en su identidad hacia otro género, se puede detener su desarrollo hasta ahí, pero eso lo hacen desde los 14 años, no desde más pequeño. Y tenemos que seguir avanzando, eso es lo que yo puedo comentarte, tenemos que seguir avanzando. La ley, que ya existe esta ley desde los 14 años, es un avance, ¿sí? Pero definitivamente si nosotros trabajamos desde un enfoque de derecho, tenemos que asumir de que lo que nos diga un niño o una niña, esa es su verdad en ese momento. Ahora, la transición no la van a poder hacer, ni van a poder cambiar su nombre tampoco hasta los 14 años. Fabiola, sabes que igual te quería como complementar la pregunta, ¿Ya, y tiene que ver como, por ejemplo, si estamos desde la perspectiva de que todavía no es ley el hecho de que el niño antes de los 14 años pueda como aceptar, o sea, que nosotros como el entorno pueda aceptar en el fondo de que hay como un cambio de género, o sea, validar en el fondo su verdad, como dices tú. ¿Qué pasa
si nosotros como escuela queremos validar su postura, pero la familia se opone a esto. Es decir, igual yo creo que en esa situación todavía como cultura estamos un poco a tras manos. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en la escuela, porque tenemos muchos casos así, en donde son niños de 10 años, 11 años, hasta 13, de quinto a octavo básico, en donde no se sienten identificados con su género, pero hay padres que se oponen a que nosotros podamos hacer una intervención propiamente tal en la escuela. Entonces, de repente ahí nosotros quedamos a tras manos, también a veces le permitimos que puedan generar como acciones, como escribir su nombre, cómo ellos se sienten, qué sé yo, pero siempre avalados por los papás. Tampoco como escuela queremos como trastocar este derecho humano, que yo entiendo que es transversal, y también concuerdo contigo que hay que validar la verdad y de su postura, pero ¿qué podemos nosotros hacer ahí? ¿Qué pasa si un papá, por ejemplo, dice, bueno, ustedes como escuela incitaron a que mi hija tomara esta perspectiva? ¿Cómo nosotros como escuela nos podemos como respaldar desde lo legal? Esa es como mi pregunta. Yo sé que es una pregunta difícil porque yo sé que estos temas están como muy todavía en desarrollo. trabajados, y como dices tú, están en desarrollo, pero quizás algún profesor o de las personas que están acá o tú, de repente no, me podrían como dar como su perspectiva, porque a veces yo me siento con poca herramienta cuando un profesor me dice, bueno, ¿y estará segura o estará seguro este niño que la verdad no es mujer, sino que se siente como hombre? Y mi respuesta es la verdad que yo le digo, bueno, esto es lo que me transmite la niña, pero también está como esta visión de adultocentrista de que en verdad el niño todavía está como en esta versión buscando su identidad, qué sé yo, que a los 18 va a estar seguro, y todavía está ese miedo. Es un miedo que está latente y presente, por eso quería hacer la pregunta. Mira, desde la Fundación Selena tienen harto material, te sugiero que te metas ahí en la página, no sé si conoces la Fundación Selena. No, no la conozco. Anótala por ahí porque tiene mucha información sobre cómo trabajar con niños, niñas y jóvenes que se identifican como transexual, ¿ya? Y bueno, definitivamente si los papás se niegan a poder tratar que la escuela trabaje con su hijo, no tenemos mucho más que hacer, ¿sí? Por eso el año pasado se estaba trabajando para la ley de educación integral, pero se rechazó. Y el motivo por el cual se rechazó es que los papás sienten que el colegio no es el lugar donde hay que hablarle de educación sexual a los estudiantes porque ellos tienen la responsabilidad de hacerlo. De hecho, sacaron el hashtag con mis hijos no te metas, ¿sí? Entonces, ahí el colegio y la institución mucho no puede hacer, pero sí podemos hacer acciones como al tiro Oscar, pero sí podemos hacer acciones como mencionaba Rodrigo, que tienen que ver con la empatía, con el desarrollo de la identidad, actividades donde estos niños puedan expresarse, donde puedan sacar esto que están sintiendo, donde yo también les puedo decir, profesora, ¿cómo me anotó en la prueba? ¿Cómo tú te sientas? Esas son pequeñas acciones que puedes hacer. Y si el papá dice, pero mire cómo se escribió en la prueba, lo siento mamá, quiso escribir así su nombre. O lo siento papá. No, pero es que en el colegio lo incentivan. No, él escribió su nombre así porque así se identifica. Esas son pequeñas cosas que se pueden hacer todavía, pero no podemos ir más allá de lo que los padres quieren para sus hijos. Que exista una persona adulta significativa al interior del colegio es fundamental en esos casos. Hasta los 14 años, fundamental. Que sepan que existen, que alguien con quien pueden contar. Eso para darle la mano estaba Oscar y Stephanie después. Sí, muy buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, Loreto. Un poquito como para ayudarte, Loreto, con algunas cosas. Bueno, yo trabajo en un colegio que era femenino. Hoy día ya no se declara tan así por todo esto nuevo que estamos compartiendo hoy día acá.
pero hay una resolución exenta que yo la mencionaba recién, que es la 812 del 21 de diciembre del año 2021, para que la revises bien, porque resulta que allí justamente, tú bien lo dices, nosotros como educadores quedamos un poquito con las manos amarradas frente al tema de que si los padres o apoderados o tutores de esta o de este estudiante declaran que no va a ser posible que su hijo, que su hija, ¿cierto?, declare una orientación diferente. Sin embargo, existe dentro de esa resolución exenta la posibilidad hoy día de que nosotros como educadores podamos implementar esas pequeñas que en realidad se transforman en grandes oportunidades, como menciona Fabiola, en este momento, de poder educar a nuestras o nuestros o nuestros estudiantes que están viviendo esta situación. Porque puede ser, Loreto, y lo dice el documento, en la declaración exenta, que este mes la persona se declare lesbiana, y para eso, cuando se es mayor de 14 años, hay que realizar todo un protocolo a través de un acta, frente al director, los padres y apoderados, para formalizar a nivel de institución este nuevo nombre de la persona social con el cual se va a declarar, pero puede que al otro mes quiera volver a su situación anterior. Y eso hay que respetarlo también, porque Fabiola mencionaba, estamos hablando de personas que están en un proceso de indagación, de exploración, que todos en realidad en la vida hemos vivido de una u otra manera, que hoy día tengamos la oportunidad en este webinar, por ejemplo, de estar compartiendo estas temáticas, son súper significativas, porque desde que el mundo es mundo, esto ha sido así. ¿Me entiendes tú? Que ahora hayan documentos que nos permitan poder tener algunos pequeños pasos, ya es algo importante. Eso como aportarte, Loreto, desde mi experiencia. Nosotros tenemos ya 4 personas que han realizado este proceso con sus padres y apoderados junto con la dirección, donde yo acompaño ese proceso. Después socializo con el profesor jefe el acta. El profesor jefe socializa con sus pares. El profesor jefe socializa con los demás compañeros o compañeras. La nueva modalidad, la nueva situación. ¿Me entiendes tú? Y lo que yo quería decir, que esto no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Es un nuevo paradigma. De hecho, por ejemplo, muchas personas nos han acusado dentro del establecimiento de que nosotros estamos suscitando esta situación, porque ahora me decía un apoderado, usted levanta una piedra y aparecen 10. Te fijas tú, en una manera muy coloquial, lo decía el apoderado, yo le decía, explíqueme. Lo que pasa es que ahora mi hija no sabe lo que es, y eso se debe porque como usted habla de estos temas en orientación, entonces usted le está abriendo la mente a la niña, ¿me entiende? Entonces, existe un contagio del estigma que mencionábamos en un comienzo de la exposición, que también afecta al docente, ¿ya? Muchos de nuestros colegas tienen miedo de hablar de estas temáticas porque no quieren meterse en un problema con el apoderado, con otros miembros de la comunidad educativa, y por una razón muy simple, Fabiola, porque han aparecido muchas de estos materiales que el docente los puede adquirir a través de un PDF, a través de un material escrito, pero desde el Mineduc tampoco ha habido un esfuerzo por querer formar al docente en este nuevo paradigma. Entonces hay muchos docentes que son carentes. Yo te hablo porque a mí me interesa y porque yo lo he tenido que estudiar, ¿me entiendes tú? Pero hay colegas que no tienen esa información, que siguen siendo homofóbicos porque por ignorancia, ¿me entiendes tú? ¿Te fijas tú? Entonces, hoy día aparece mucho documento, tú hablabas de algunas fundaciones específicas con nombre y apellido,
Hay algunos que adhieren a esas fundaciones, otros no adhieren, entonces no hay una línea común. Por ejemplo, demuestra un botón, no hay ni siquiera un plan de educación sexual que sea transversal para todos, porque pareciera ser que aquí hay que pagar a una entidad externa para que te pueda implementar un proyecto o un plan de educación sexual, siendo que el ministerio debería ser el primero, ¿cierto?, en entregar una orientación acerca de estos planes. Y eso está como ahí en veremos. Entonces, tampoco hay una educación sexual hoy día instalada dentro del Ministerio de Educación y dentro de nuestras aulas que sea validada por la comunidad educativa a través de su proyecto educativo institucional. ¿Me entiendes tú? No existe, si la verdad es que hay que hablar con las cosas por su nombre. Nos gustaría que fuera así, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que eso sea una realidad y así poder lograr una educación, primero, como decía mi amigo ahí, Rodrigo, una educación transversal en empatía, en tolerancia y en respeto. Yo creo que eso es fundamental hoy día, ¿ya? Porque por identidad de género tendríamos horas enteras para estar conversando aquí sobre el tema, pero lo que ha planteado Fabiola hoy día es un primer paso importantísimo para poder socializar con nuestros compañeros docentes. Eso quería mencionar nomás, Fabiola. Muchas gracias, Oscar. Y da mucho para hablar, mucho para hablar. Stephanie parece que tenía la mano levantada, ¿verdad? Y después Loreto Sí. nuevamente levantó la mano. Sí, bien cortito. En realidad, agradecerle a Fabiola, obviamente, por habernos permitido este espacio de conversación. Cuando estaba acá Loreto y Oscar conversando, pensaba que, claro, cada vez que aparece el tema de educación sexual, aparecen también los detractores, ¿no? Padres, lo conservador, hemos visto un poco el último tiempo de qué se trata esto en nuestro país. Pero lo central, a raíz también de lo que estaba comentando Loreto, es recordar que nosotros somos garantes de derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿sí? Y que si estos padres llegan padres, madres, llegan a interferir el desarrollo integral de su hijo o su hija por sus propias creencias, igual tenemos algo que decir ahí, ¿sí? A pesar de que ellos no están, o sea, nosotros como educadores, como parte de la comunidad educativa, no podemos en ciertas edades permitir así tan libremente ciertas cosas, todo lo que se ha comentado acá, sí tenemos que velar igual por el desarrollo integral de los niños, las niñas, los adolescentes, y si detectamos situaciones donde podemos ver que está interferida su salud emocional, obviamente vamos a tener algo que decir ahí, ¿sí? Yo creo que recordar eso es central y recordar que todos somos personas que pueden trabajar en salud mental en estos espacios. Nosotros todos tenemos el deber de tener ahí nuestra posibilidad de intervenir en salud mental. No necesitan ser psicólogos para poder hacer una primera intervención, un acompañamiento. Y para eso nosotros también estamos acá, para poder hablar de todas estas cosas, las emociones en los momentos difíciles. Yo creo que la palabra para Loreto y palabra al cierre probablemente, ¿no? Sí, a poquito tiempo. Dale, Disculpa, Loreto. Loreto, estoy pensando que un posible nuevo webinar podría ser esta primera acogida, porque eso puede servir mucho, técnicas, estrategias para una primera acogida, porque muchos docentes dicen, es que yo no me siento capacitado de hacer eso. Y tanto yo como Stephanie acabamos de decir, todos nosotros somos capaces de ayudar en salud mental, etcétera, pero al mismo tiempo los docentes se sienten sin herramienta. Entonces creo que puede ser un posible desafío para Trisquele. Eso, Loreto, disculpa que te interrumpí. No, tranqui, gracias, Fabi. Mira, resulta que la verdad cuando hablaba Oscar, recordé un espacio que hubo un tiempo entre salud y educación y hablábamos lo que mencionaba Oscar, que la educación de salud es desde la heteronorma. Es como hay una manera de tener intimidad, parece que solamente desde una versión entre el hombre y la mujer y nada más que eso.
los sistemas de protección, por ejemplo, ante una sexualidad, solamente ante hombre y mujer, y así sucesivamente, no se incorpora este matiz que existe ahora en la actualidad. La verdad que no me quería quedar con ese comentario, eso es lo que quería compartir, que en verdad igual me da mucha rabia, pero creo que vamos por un buen camino y ojalá lleguemos a un buen puerto. Eso, gracias Fabi No, igual por la charla. Mueve muchas gracias a hartas, ti. sí, gracias Loreto, mueve hartas emociones este tema. Es muy importante también que nosotros revisemos qué nos pasa a nosotros con este tema. A mí me indigna que ocurran estas cosas. De hecho, yo soy activista en derechos sexuales y derechos reproductivos por lo mismo, porque es tanta la rabia que me da que yo digo, algo tengo que hacer. Y es súper importante que también, como profesionales de la educación, tomemos un poquito de conciencia. ¿Qué nos pasa a nosotros con este tema? Porque nosotros vamos a tomar acciones desde ahí. Generalmente tomamos acciones desde lo que estamos sintiendo. Ahora, bueno, es importante que tomemos acciones considerando también de quiénes somos. Como bien dijo Stephanie, somos garantes de derechos. ¿Sí? Ya lo digo. Súper, oye, nada, súper interesante toda la conversa. Bueno, y también esto que decías, Loreto, no tienes por qué disculparte por compartir ahí tu sentir. Bueno, eso justamente es la idea y por eso este ciclo ahí de webinar le llamamos Hablemos de Emociones, que es como nuestro, no sé, nuestra frase, porque en realidad creemos que hay que poner estos temas en el tapete, hay que poner también lo que nos pasa al respecto. Ahí quizá igual estaba pensando también en términos de abordaje, a lo mejor con las familias, que pueden ser más, pueden tener sus aprensiones también, y que hay aprensiones que en el fondo hay que trabajar. También se puede cuestionar o se puede aprovechar de problematizar la situación en torno a lo que decía Stephanie, a lo que decía Fabiola, que tiene que ver con el bienestar y la salud mental del niño o de la niña. O sea, si lo vemos angustiado, angustiada, ¿qué será mejor? Ese es el punto, ¿no es cierto? Cómo finalmente ponemos a él, a ella, como como objetivo ahí de cualquier intervención, abordaje. Y ojo que como educadores tampoco tenemos que tener la respuesta, incluso los padres no tienen que tener la respuesta, sino sobre todo es tomarlos como aliados para buscar lo mejor en función del bienestar de niños, niñas, niñes, ¿vale? Yo les quiero agradecer a nombre de Triskele por estar hoy día acompañándonos en nuestro primer webinar. Los invitamos desde ya para el día 12 de octubre, que es el próximo miércoles, o sea, el miércoles de la próxima semana. Ahí nos va a acompañar María José Ceballos. Vamos a hablar específicamente de prevención de suicidio adolescente desde espacio educativo. María José trabaja, es psicóloga clínica, también ha trabajado en educación y trabaja capacitando, haciendo un nexo entre este mundo más desde la psicología clínica, más desde la salud, con educación. Ella es capacitadora de equipos en prevención de suicidio, de equipos escolares, así que la invitación ahí está hecha. Obviamente les vamos a mandar ahí una invitación para recordarles y contarles que si ustedes quisieran compartir esto, invitar a nuevas personas para que se sumen ese día, también no hay ningún problema, pueden escribirnos y nosotros les escribimos ahí el formulario de inscripción, igual como les llegó a ustedes. Así que eso, no sé, ¿qué les pareció esto? Ahí pónganos en los comentarios. ¿Bien? ¿Estuvo bien este espacio? ¿Sí? Sebastián dice muchas gracias por esta instancia, Matías también. Ahí Abner veo que también. Oye, una cosita para que sepan. Digan. Mañana se vota en el Senado la educación afectiva y sexual de niños y niñas desde básica. Así que veamos cómo va eso. Muy atingente, muy sincrónico a este espacio, ¿vale? Oye, muchísimas gracias entonces, que tengan una muy buena tarde y nos vemos el miércoles 12. ¿Vale? Saquémonos una foto, Rodrigo, Saquémonos porque una foto, saquémonos una foto. sacarnos una Eso. foto. ¿Tú puedes sacarla? Ya. Pongan sus cámaras ahí los que puedan. A ver, estamos ahí. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está, muy bien. Oye, un saludo grande a todos los que están conectados, a Viña, a Chiloé, a Punta Arenas, a San Felipe,
Puente Alto y ahí quien se descabe, a todos los que participaron. Sí. Muchas gracias. A ¿Vale? todos, a todas por acompañarnos hoy día en este primer webinar y recordarles que obviamente Chética, pueden buena. contar con nosotros también para armar alguna capacitación, para que podamos seguir conversando de las temáticas que ustedes quieran, ¿sí? Nosotros muy motivados en poder trabajar desde el ámbito de las emociones para poder ayudar a construir también un mejor lugar para todos, para todas. ¿Ya? Así que muchas gracias también porque ustedes están interesados y por eso están aquí también con nosotros. Un abrazo grande, cuídense. Chao, Abrazos, chao. cuídense. Gracias, Muchas gracias, Fabiola. Fabiola. Muchas Gracias, gracias. Fabiola. Chao. 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 Gracias.